¿Sabías que los zapatos más antiguos encontrados tienen más de 7000 años? Porque aunque hoy los consideramos un accesorio cotidiano, su invención fue un hito que cambió el rumbo de la humanidad, desde protegernos de terrenos hostiles hasta convertirse en símbolos de estatus y moda. Los zapatos han caminado junto a nosotros en cada paso de nuestra historia, pero como te puedes imaginar, los zapatos, el calzado, no siempre existió. Hubo un tiempo en el que nuestros antepasados recorrían el mundo completamente descalzos, sin más protección que la propia dureza de sus pies. Desde ardientes desiertos hasta gélidas montañas, cada paso era un desafío constante. Pero, ¿qué tuvo que ocurrir para que el ser humano decidiera cubrir sus pies? ¿Por qué surgió esa necesidad? Pues hoy viajaremos en el tiempo para explorar esa transformación, desde las primeras bolsas rudimentarias de cuero de la prehistoria hasta los diseños más innovadores y sostenibles de nuestro tiempo. Descubriremos cómo los zapatos no solo protegieron nuestros pies, sino que también reflejaron nuestras necesidades, modas y tecnologías. Hola curiosas y curiosos de la historia, soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí contamos la historia de otra forma, así que ponte cómodo, ajusta bien tus zapatos o quítatelos si prefieres como hacían los griegos y acompáñame en este apasionante recorrido por la evolución del calzado, una historia que comienza hace miles de años y que aún hoy sigue escribiéndose. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Pues eso, hoy vamos a preguntarnos cómo surgió el calzado. Y la respuesta nos lleva a la prehistoria, en un momento clave para la supervivencia humana, ya que los pies, esenciales pero vulnerables, sufrían al cruzar bosques con espinas, piedras afiladas o suelos helados. Y una pequeña herida podría ser mortal. Y entonces alguien tuvo la idea de protegerlos con lo que tenían a mano, pieles de animales, hojas trenzadas o fibras vegetales, y así nacieron los primeros zapatos, simples herramientas de supervivencia, sin estilo ni moda, solo pura necesidad. Pero claro, los milenios lo cambiaron todo. Lo que empezó como una solución práctica se transformó en un símbolo de estatus y cultura, porque aunque durante gran parte de la prehistoria los humanos caminaron descalzos, las eras glaciales hace entre 40.000 y 26.000 años forzaron la creación de calzado rudimentario para resistir el frío y esos terrenos hostiles. Y los arqueólogos han encontrado evidencias indirectas de este cambio. Por ejemplo, los huesos de los pies, sí, los huesos, muestran que los dedos pequeños se volvieron más delgados hace unos 40.000 años, y probablemente por el uso de calzado. Además, restos de herramientas de hueso y piedra y fibras vegetales halladas en cuevas de Europa de hace más de 10.000 años sugieren su confección. E incluso las huellas humanas más antiguas conservadas en barro muestran patrones que indican el uso de calzado rudimentario. Y ya ves que aunque los restos físicos de zapatos son escasos debido a la naturaleza perecedera de los materiales, los investigadores han encontrado estas pistas. Unas pistas que nos revelan cómo los primeros humanos se adaptaron para sobrevivir. Pero, ¿cuáles son los primeros zapatos conocidos? Pues bien, los restos físicos más antiguos aparecen mucho más tarde en la historia. En Fort Rock, en Oregón, en Estados Unidos, se encontraron sandalias de corteza de Artemisa de hace entre 7.000 a 8.000 años. Unas prendas sorprendentemente sofisticadas y perfectas para caminar por terrenos ásperos. Otro hallazgo fascinante es el zapato de cuero Dareni I, descubierto en Armenia y con 5.500 años de antigüedad. Hecho de una sola pieza de piel de vaca, cosido con cordones, era resistente al agua y al desgaste, mostrando así la búsqueda de durabilidad en tiempos antiguos. Y no podemos olvidar a Otzi, el hombre de hielo, que vivió hace 5.300 años, ya que sus zapatos eran auténticos botines de senderismo, suelas de piel de oso, laterales de piel de ciervo y relleno de hierba seca para mantener el calor. Eran ideales para cruzar los Alpes. Eran los primeros botines de senderismo de la historia.
Curioso, ¿eh? Y en lugares como Mongolia, los primeros pastores también usaron botas de cuero para protegerse del frío extremo, un diseño que anticiparía las botas de caña alta de siglos posteriores. Pero más allá de su función práctica, estos primeros zapatos revelan algo increíble. Los humanos demostraron ingenio y planificación al usar materiales naturales, diseñarlos y adaptarlos a sus pies. Este simple acto no solo aseguraba la supervivencia, sí, sino que reflejaba la capacidad de prever el futuro. E incluso algo tan cotidiano como un zapato es una prueba del ingenio humano. Dejamos atrás la prehistoria, donde el calzado era solo supervivencia, y avanzamos hacia las civilizaciones antiguas, donde los zapatos empezaron a reflejar estatus, cultura y hasta poder divino. En Mesopotamia, hace mínimo unos 3000 años antes de Cristo, surgieron zapatos cerrados de cuero adaptados al clima variado de la región. Diseños con patrones geométricos y detalles cosidos mostraban una técnica avanzada. Y aquí, el calzado también tenía un valor ritual, ya que los sacerdotes usaban sandalias especiales en ceremonias, mientras que el tipo de zapato indicaba la posición social. Los campesinos optaban por simples envolturas de cuero, mientras que nobles y comerciantes llevaban modelos más elaborados y teñidos. En el antiguo Egipto, con su clima cálido y seco, las sandalias se convirtieron en el calzado por excelencia. Representadas en murales desde el 4000 a.C., algunas eran simples y funcionales, hechas de papiro, hojas de palma o cuero. Y entre ellas destacan las sandalias de tiras, consideradas precursoras de las modernas flip-flops, y es posible que en la época egipcia se les conociera como Tebet, un término relacionado con la ciudad de Tebas. Y aunque no hay certeza absoluta, las primeras Tebet físicas encontradas datan del Reino Medio, aunque podrían haberse originado mucho antes, durante el periodo dinástico temprano. Y su diseño combinaba practicidad y simplicidad, adaptándose así perfectamente a las necesidades del clima y la vida diaria en el Valle del Nilo. Otras, como las usadas por los faraones y la nobleza, eran auténticas joyas, decoradas con oro, piedras preciosas, servían como símbolos de estatus y poder. Y atención, porque, por ejemplo, las sandalias de Tutankamón mostraban imágenes de sus enemigos, sí, permitiéndole pisotearlos simbólicamente con cada paso. Flipa, ¿eh? Y aquí, las sandalias ceremoniales también tenían un papel espiritual, ya que los sacerdotes egipcios llevaban modelos especiales durante los rituales, simbolizando así la conexión entre lo humano y lo divino. Y curiosamente, también existían sandalias ornamentales sin suela, como las llamadas Cleopatra, que no protegían el pie, pero denotaban refinamiento y elegancia. Pero a pesar de estos avances, muchas civilizaciones antiguas, incluidos egipcios, hindúes y griegos, veían poca necesidad de calzado en el día a día, ya que caminar descalzo era algo habitual y natural, especialmente en estos climas cálidos, aunque el calzado seguía explorando su función simbólica y cultural. Y algo similar pasó en la antigua Grecia, donde el calzado era un tema muy curioso. Y es que los griegos valoraban caminar descalzos como un ideal estético y filosófico, símbolo de pureza y conexión con la naturaleza. Piensa que atletas olímpicos caminaban desnudos y descalzos, guerreros hoplitas libraban batallas sin calzado, y hasta Alejandro Magno lideró ejércitos que conquistaron imperios descalzos. Sí, como lo oyes. Pero no obstante, cuando era necesario, los griegos diseñaban calzado práctico y elegante. Las sandalias de cuero, ajustadas con cordones, eran cómodas y versátiles, mientras que los actores teatrales usaban el llamado coturni, que eran unas botas altas con suelas gruesas que aumentaban su altura y presencia en el escenario. Además, el calzado aquí también adquirió un valor simbólico. Las cortesanas llevaban zapatos de cuero teñidos de colores como blanco, verde o amarillo, y las prometidas usaban calzado blanco puro, símbolo de riqueza y pureza. Y ojo, porque algunas sandalias tenían suelas grabadas con mensajes como, por ejemplo, sígueme, dejando estas palabras impresas en el suelo con cada paso. Curioso, ¿verdad? En cambio, en la antigua Roma consideraban el calzado un símbolo de civilización y jerarquía. Los esclavos iban descalzos, mientras que los ciudadanos y soldados usaban calzado adaptado a su estatus.
Los caligae, las sandalias militares, tenían suelas reforzadas con clavos, perfectas para largas marchas, y su diseño indicaba el rango militar. Cuanto más altas y elaboradas, mayor era el estatus del oficial. Y en la vida civil, los senadores llevaban el calceus, unos zapatos cerrados de cuero rojo que reflejaban su posición, mientras que las mujeres nobles usaban calzado teñido de colores vivos como el verde o el blanco. El morado, reservado exclusivamente para el emperador, demostraba cómo, hasta en los zapatos, se seguía un código de estatus en Roma. Y fuera del mundo grecorromano, en Asia y América, el calzado también evolucionaba con características únicas y adaptadas a cada cultura. En la antigua China, los zapatos de seda bordados simbolizaban el estatus de la aristocracia, reflejando lujo y refinamiento. Por el contrario, las clases trabajadoras utilizaban modelos más sencillos, elaborados con paja o cuero, materiales resistentes y económicos. Y en Japón y otras regiones asiáticas, las sandalias de paja de arroz se convirtieron en un calzado ligero y funcional, ideal para el clima húmedo y cálido. Las envolturas de cuero o fibras de bambú también eran muy comunes, y por su parte, en América precolombina, civilizaciones como los mayas y los aztecas desarrollaron sandalias hechas con fibras de sisal, una planta originaria de Mesoamérica conocida por su resistencia y versatilidad. Estas sandalias, trenzadas a mano, eran perfectas para el clima cálido y los terrenos ásperos de la región, ya que protegían los pies y permitían la transpiración. Sin embargo, en estas culturas, el calzado no solo cumplía una función práctica, ya que los mayas y aztecas crearon sandalias decoradas con diseños geométricos que indicaban la jerarquía social, y también servían para ceremonias, y así el calzado se convirtió en un elemento que combinaba funcionalidad, identidad cultural y propósito simbólico. En definitiva, cada región del mundo desarrolló su propia tecnología de calzado, utilizando los recursos naturales disponibles para adaptarse al clima y las necesidades sociales. Y ahora entramos en la Edad Media, un periodo de contrastes donde el calzado reflejaba las diferencias sociales, mientras que los campesinos necesitaban calzado funcional y resistente para sobrevivir a las largas jornadas de trabajo. La nobleza se permitía extravagancias que desafiaban la lógica. Y sí, los campesinos usaban modelos simples y baratos como las alpargatas, nacidas en la península ibérica, con suelas de esparto y parte superior de lona o cuero. Eran ligeras, cómodas y perfectas para terrenos difíciles. Sus orígenes se remontan a los íberos y durante la Edad Media se convirtieron en el calzado típico de agricultores y artesanos en regiones como Cataluña, Aragón y Castilla. Y en el norte de Europa, el calzado campesino era más robusto, hecho de cuero grueso y con suelas cosidas a mano, y muchas veces intercambiables entre ambos pies. Y por otro lado, como te estaba diciendo, la nobleza medieval buscaba destacar con calzado poco práctico pero llamativo. Y uno de los ejemplos más curiosos fueron las cracovianas, unos zapatos con punta exageradamente largas que podían alcanzar hasta 50 centímetros de longitud. Estas puntas, conocidas como polaines, solían rellenarse con lana o musgo para mantener su forma, y caminar con ellas era tan complicado que en muchas ocasiones se ataban al tobillo con cordones, o incluso se utilizaban huesos de ballena para evitar que estorbaran al caminar. Estas puntas extremas no eran solo un desafío funcional, sino que también eran un símbolo de estatus social, ya que cuanto más largas eran, mayor era la posición del portador. Y la moda fue tan extrema que algunas ciudades europeas intentaron legislar para limitar su longitud, aunque, como era de esperar, sin mucho éxito. Otro invento destacado de esa época fueron los chapines, unos zapatos de madera con suelas elevadas que protegían el calzado delicado del barro y las calles sucias. Considerados el antecedente del zapato de tacón moderno, estos calzados elevados se usaban tanto por hombres como por mujeres y eran especialmente populares en ciudades como Venecia, donde el barro era un desafío constante. Los chopines, surgidos en Turquía y adoptados por la aristocracia europea, llevaban esta idea al extremo, alcanzando alturas de entre 17 y 20 centímetros y simbolizando riqueza y posición social. En el ámbito técnico, muchos zapatos medievales se fabricaban utilizando el método de zapato de tornear. Este proceso implicaba coser la parte superior del zapato al revés,
con la cara interna de la piel hacia afuera y luego unirla a la suela mediante una costura. Y una vez ensamblado, el zapato se giraba del revés para que la piel quedara con la cara externa visible. Y este método proporcionaba un ajuste cómodo y ceñido al pie, siendo una técnica práctica y duradera. Y a menudo, los zapatos incluían solapas o cordones ajustables, lo que mejoraba su adaptabilidad. Pero hacia el 1500, este método fue reemplazado en gran medida por la técnica de suela ribeteada, en la que la parte superior del zapato se cosía a una suela más rígida. Y este cambio mejoró tanto la durabilidad como la estabilidad del calzado, marcando un avance técnico importante en la fabricación. Y mientras esto ocurría en Europa, en el lejano oriente, la dinastía Song en China introdujo un calzado tan peculiar como controvertido: los zapatos de piel de loto. Esta práctica, que alcanzó su auge en el siglo X, consistía en vendar los pies de las niñas a edades tan tempranas como los 4 o 5 años. Los dedos se doblaban hacia abajo y la planta del pie se comprimía para impedir su crecimiento, deformando los huesos y creando los llamados pies de loto dorado, que idealmente medían entre 7 y 10 centímetros. Estos zapatos diminutos, símbolos de belleza, estatus social y elegancia, se consideraban un ideal femenino asociado a la delicadeza y el refinamiento. Tener pies pequeños implicaba virtud, moralidad y disciplina, y se valoraba tanto que los zapatos elaborados con materiales como seda bordada eran diseñados para adaptarse a los pies atrofiados. Y aunque la práctica desapareció temporalmente con la conquista mongola en 1279, resurgió con fuerza hasta que los machúes la prohibieron en 1644. Sin embargo, el pueblo Han continuó practicándola en secreto durante siglos. Tremendo, ¿eh? Y bueno, volviendo a Europa, la moda aristocrática también experimentaba su propia evolución. A finales del siglo XVI, la realeza europea comenzó a usar zapatos de tacón alto como símbolo de poder y prestigio. Figuras como Catalina de Medici y María I de Inglaterra popularizaron los tacones para parecer más altas y majestuosas. Piensa que hacia el 1580 incluso los hombres comenzaron a usar tacones, siendo un símbolo de autoridad y riqueza. Y en Francia, durante el reinado de Luis XIV, los tacones rojos se convirtieron en un símbolo exclusivo de la corte real, prohibiéndose para el resto de la población. Mientras tanto, las clases más bajas y los esclavos continuaban descalzos, reflejando así las profundas desigualdades sociales de la época. Sin embargo, a medida que las ciudades crecían, los gremios de zapateros desempeñaron un papel clave en la economía urbana. Estos gremios regulaban la calidad y el precio del calzado, permitiendo que tanto campesinos como nobles accedieran a productos bien fabricados. Además, los zapateros se especializaron, fabricando calzado práctico para la población trabajadora y modelos sofisticados para las élites. Y finalmente, la evolución hacia el calzado moderno tomó forma a partir del siglo XVII, cuando la mayoría de los zapatos comenzaron a fabricarse con suelas cosidas, un estándar que todavía se mantiene en los zapatos de alta calidad. Por cierto, hasta principios del siglo XIX, los zapatos se fabricaban sin diferenciar entre el pie izquierdo y el derecho, y eran conocidos como zapatos rectos. Sin embargo, hubo excepciones interesantes a esta regla a lo largo de la historia. Por ejemplo, siglos atrás, los soldados romanos se les entregaba un calzado quiral, diseñado específicamente para diferenciar el pie izquierdo del derecho. Y claro, este detalle mejoraba la comodidad y la funcionalidad durante las largas marchas y campañas militares del ejército romano. Pero no fue ya hasta el siglo XIX, muchos siglos después, cuando gradualmente la diferenciación específica para cada pie se volvió común en el calzado cotidiano, marcando el inicio del calzado tal y como lo conocemos hoy. Esto sí, fue durante la Revolución Industrial cuando se marcó realmente un antes y un después en el mundo del calzado. Lo que antes era una actividad artesanal, donde cada zapato era único y hecho a mano, se transformó en un proceso mecanizado y de producción en masa, haciendo que el calzado fuera más accesible para
todas las clases sociales. Y durante las guerras napoleónicas, el ingeniero Marc Brunel desarrolló máquinas para fabricar botas militares de forma rápida y económica. Fue un avance revolucionario, pero perdió relevancia tras la guerra debido al bajo coste del trabajo manual. Sin embargo, la guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX, reavivó la necesidad de mejorar la producción. Y aquí, el británico Thomas Crick patentó una remachadora que aceleró el ensamblaje con remaches de hierro, además de introducir máquinas de laminación a vapor y también de corte de cuero. Y claro, otro salto clave llegó con la máquina de coser, inventada en 1846 y perfeccionada por Elias Howe e Isaac Singer, permitió trabajar el cuero con rapidez y precisión. Y en 1856, Lyman Blade diseñó una máquina específica para coser zapatos, perfeccionada después por Mackay. Y esto convirtió a Nueva Inglaterra en el centro de producción de calzado en Estados Unidos. Y en 1899, Humphrey O'Sullivan patentó el primer tacón de goma, mejorando así la durabilidad y también la comodidad. Y es que a finales del siglo XIX, la automatización permitió que las fábricas produjeran miles de pares diarios, aunque claro, esto eliminó la artesanía individual, ya que los zapateros fueron reemplazados por trabajadores especializados en tareas muy concretas. Y en China, el siglo XIX también trajo cambios. Las primeras feministas exigieron la abolición de los pies de loto y sus diminutos zapatos atrofiantes, aunque prohibidos en 1911 y finalmente erradicados en 1949 bajo Mao Zedong. La práctica continuó en zonas rurales hasta principios del siglo XX. Mientras tanto, en la Inglaterra victoriana, la moda también evolucionó. Las mujeres de clase alta usaban botines decorados con botones y encajes como símbolo de modestia, mientras que los hombres de la burguesía adoptaron zapatos formales de cuero, precursores de los actuales zapatos de vestir. Y a finales del siglo XIX, la innovación llegó al calzado deportivo. Sí, ya llegaron. En 1892, la empresa US Rubber Company lanzó las primeras zapatillas ligeras de caucho y lona, conocidas como Keds, anticipando así la revolución del calzado deportivo moderno. Y por si fuera poco, en esa época también surgieron los zapatos de seguridad con punteras de acero, unos zapatos creados para proteger a los trabajadores en fábricas y minas. En definitiva, la revolución industrial democratizó el calzado y sentó las bases de la industria moderna. De un proceso manual y exclusivo, se pasó a una producción masiva y especializada, dando lugar a un calzado funcional, asequible y adaptado a las necesidades del mundo contemporáneo. Y ya en el siglo XX fue el auge de las zapatillas deportivas, un calzado que pasó de ser exclusivo para atletas a convertirse en un símbolo de estilo, cultura y aspiraciones. Su despegue comercial comenzó en 1917 cuando se lanzaron las Converse All-Star, diseñadas específicamente para el baloncesto. Estas zapatillas fabricadas con lona resistente rápidamente se convirtieron en los zapatos oficiales del deporte, marcando un antes y un después en la relación entre calzado y rendimiento deportivo. Así que sí, la Converse que están pidiendo tus hijos para Navidad tienen más de 100 años. Curioso, ¿eh? Y marcas como Adidas, Puma y Nike continuaron revolucionando el sector, desarrollando innovaciones tecnológicas para mejorar el rendimiento deportivo. En 1925, Adidas introdujo las primeras zapatillas con clavos removibles para corredores, mientras que Puma, fundada en 1948, popularizó el uso de suelas de goma ligera, haciéndolas ideales para una amplia variedad de deportes. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1985, con el lanzamiento de las icónicas Air Jordan de Nike, creadas en colaboración con Michael Jordan. Estas zapatillas, diseñadas tanto para el baloncesto como para la moda, rompieron moldes con su audaz diseño y colores llamativos. Y aunque fueron prohibidas por la NBA por no cumplir las normas de uniformidad, ya que las zapatillas de colores estaban prohibidísimas, esta controversia solo aumentó su popularidad. Y Nike aprovechó la situación con una estrategia de marketing brillante, convirtiéndolas en un fenómeno cultural y sentando las bases para el coleccionismo y las ediciones limitadas. Y paralelamente, las zapatillas deportivas se integraron en movimientos urbanos como el hip hop y el skate.
con modelos como las propias Converse All Star y las Vans, consolidándose así como símbolos de rebeldía y estilo. Y mientras tanto, los diseñadores de alta costura como Christian Louboutin y Manolo Blahnik transformaron los zapatos en verdaderos objetos de deseo, difuminando aún más la línea entre funcionalidad y moda. Y ya en este siglo, en el siglo XXI, el calzado alcanzó nuevas fronteras tecnológicas y sostenibles. Por ejemplo, Nike lanzó las Flyknit en 2012 utilizando materiales reciclados y un proceso de fabricación que reduce residuos. Y Adidas presentó las Parley for the Oceans, zapatillas hechas con plástico reciclado del océano. La tecnología también trajo zapatos inteligentes como las Nike Adapt, que se ajustan automáticamente mediante una aplicación móvil. Y la impresión 3D, que permite fabricar calzado personalizado y funcional, como los modelos de New Balance. En definitiva, la historia del calzado no es solo la de una herramienta práctica, sino un reflejo de quiénes somos como especie: creativos, resilientes y soñadores. Desde las rudimentarias bolsas de cuero de nuestros ancestros hasta las zapatillas inteligentes que anticipan el futuro. Cada par de zapatillas es un testimonio de cómo hemos caminado literalmente hacia el progreso. Así que la próxima vez que ates tus cordones o des un paso en tus zapatos favoritos, piensa en las miles de historias que han precedido a ese momento. Cada zapato cuenta una historia y ahora tú eres parte de ella. ¿Cuál es tu par favorito? ¿Y qué historia crees que contaría si pudiera hablar? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres que exploremos la historia de algo más, no dudes en pedírmelo. Y claro, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, así más gente nos conocerá. Y suscríbete para no perderte ninguna historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.